Hoy no es una noche más, ni una reunión más. Siempre recuerdo el día que, a pesar de haber nacido en una iglesia y a pesar de conocer de Dios, hubo un día que yo me sentí perdonado. ¿Cómo explicarlo? Ese día supe que era libre. Y a pesar de que me lo enseñaron de memoria, no lo había experimentado hasta que supe en esa noche lo que un viejo himno canta al decir, alcancé salvación. Y hoy si usted está acá es porque usted ha alcanzado salvación. Y no hay un solo mérito que usted tenga para entrar a las moradas eternas. La única razón por la cual usted aspira a ir al cielo es por la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo planes para irme al cielo. ¿Usted? Alguien me dijo en una oportunidad que Dios está en todos lados, pero solo se manifiesta donde se le busca, cuando se le habla, llama o clama. Dios está en todas partes, pero no en todo lugar se manifiesta. Tiene que haber un corazón rendido, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber una apertura, tiene que haber un corazón dispuesto y abierto a que Dios se manifieste. Y en esta noche yo quiero proponerles un alto en el camino. Quiero que usted se olvide por un minuto de lo que va a pasar mañana. Si usted quiere, le cuento las malas noticias, mejor no. Por un momento yo quiero que usted se olvide de esa factura que no puede pagar, de ese problema que está ahí latente, y quiero que haga un alto en el camino. Diga conmigo, un alto en el camino. Qué bendición verte, Raúl y Alicia. Qué lindo que estén acá. Un alto en el camino. Es parar la pelota, como se dice en el fútbol, y pensar. Y de eso se trata, porque hay un texto muy conocido que me encanta predicar de él, y por eso lo va a notar, porque seguramente siempre se lo menciona, que está en el Lucas capítulo 24, verso 28 al 29, que dice el Evangelio según San Lucas, que llegaron a la aldea donde iban dos discípulos de Jesús. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos, ¿qué dice ahí? Dígamelo usted. Le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día declinado, y entró pues a quedarse con ellos. Le obligaron a Jesús. Otra traducción cuando lee este versículo dice que le insistieron a Jesús. La Biblia Jerusalén dice que lo forzaron. Y la Nueva Traducción Internacional, cuando lee este versículo, dice, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo muy tarde. Tanto si le obligaron, como le imploraron, como lo forzaron, pero hubo un clamor de parte de estos dos que dijeron, algo distinto está pasando acá y yo necesito que te quedes con nosotros porque ya se hace tarde. Y diga conmigo, se hace tarde. La caminata de retorno a sus ciudades natales, la ciudad precisamente de Emaús, que significa aguas calientes, de dos discípulos muy especiales para Jesús, ya que le dedicó el tiempo para rescatarlos de una experiencia amarga y difícil de superar, no solo se había hecho largo el camino, sino también hostil y en especial frustrante.
Estos dos discípulos caminaban con la cabeza agacha, esperando un mar de problemas del otro lado, y de repente se encontraron con un personaje que no sabían de quién se trataba porque sus ojos estaban velados, pero algo distinto estaba ocurriendo, y en esta noche algo distinto está ocurriendo. El poder de Dios está acá para liberarte. Quédate, Señor. Se hace tarde. Quédate. Esa caminata duró un poco más de mediodía, 11 kilómetros. Y por alguna razón debe ser que estos dos personajes, Jesús los amaba tanto que le dedicó el tiempo para acercarse en el camino y escucharlo un tiempo. Y debe ser muy especial para Dios de que Dios en esta noche te haya traído porque te quiere hablar. Sí, Dios está en todos lados. Pero fueron estos dos los que llamaron la atención de Jesús. Dios está en todos lados, pero solo se va a manifestar cuando usted clame, cuando usted llame, cuando usted busque. Por eso la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y el propio Jesús dijo: el que busca halla, el que llama se le abrirá. Quiere decir que hay una instancia donde de nosotros requiere una atención. ¿Cómo los encontró Jesús a estos dos? En primer lugar, yo quiero marcar que Jesús a estos dos los encontró alejándose del mandato. Diga conmigo: alejándome. Hagan primera persona: alejándome del mandato. El mandato de Jesús había sido muy claro. En especial usted puede encontrar en los 4 evangelios el mismo relato, donde Jesús le dice a los discípulos y les manda a decir, después de la resurrección, que se queden en Galilea, no en Jerusalén. Guarda, lea bien. Jesús le dice a los discípulos, a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús, María a la cabeza, Jesús se manifiesta como resucitado y le dice que se vayan a Galilea, porque Galilea era la base de operaciones. Galilea era donde ellos se sentían cómodos. La Matanza, la provincia de Buenos Aires. De Galilea no salía nada bueno, pero en Galilea Jesús se sentía cómodo. La gente era como usted. Campechana, buena voluntad, permeable. No como los de la Capi, que estaban un poquito más en guardia. Y es por eso que después que se manifiesta a los discípulos, Jesús le da otra orden y le dice: vayan y esperen en Jerusalén para ser investidos del poder del Espíritu Santo. Pero la primer cita era Galilea. Diga conmigo: Galilea. Dice el Evangelio de Marcos que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Marcos dice que se trataba de un joven. Juan dice que se trataba de 2 ángeles. Lucas dice que también eran 2 ángeles. Parece que Lucas y Juan se llevaban un poco mejor. Pero Mateo, que siempre desentonaba, decía que era un ángel. Marcos dice que era un joven. Era un joven o 2. Era 1 o 2 ángeles. Lo cierto es que el mensaje fue claro. Estaban sentados del lado derecho, cubriéndose de una larga ropa blanca, y estas mujeres se espantaron, mas él le dijo: no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. ¿Cuál fue el mandato? A Galilea. ¿A dónde tenían que ir? Ok. Lo concreto y lo que quiero destacar, que dice el Evangelio de Lucas, que cuando las mujeres volvieron, y yo creo que ahí Jesús realmente fue muy inteligente, porque Jesús quería que la noticia corra, ¿y a quién se la dio? A las mujeres. Y entonces las mujeres fueron por todos lados. Y el Evangelio de Lucas dice que volvieron las mujeres del sepulcro y dieron las nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. O sea que no solamente fue a los 11, sino que a todos los demás. Mateo dice: y a todos los apóstoles. O sea que María, usando de su virtud, le dijo a uno por uno:
Jesús se me apareció, la tumba está vacía y nos espera en Galilea. ¡Vámonos! Es interesante, porque todos estaban ahí y todos escucharon lo mismo, y hasta estos dos. Porque estos dos, cuando Jesús se le acercó y los escuchó hablar de las cosas que había acontecido en Jerusalén, dice Lucas 24, que volvieron, le contaron, le dijeron, pero volvieron unas mujeres del sepulcro y nos contaron todas las cosas que habían acontecido y nos dijeron que vivía, que no estaba muerto, que no estaba en el sepulcro. Y entonces la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué te fuiste a Emaús? Si el mandato era Galilea, ¿por qué te fuiste para otro lado? Es como si yo a vos te digo, mira, de vacaciones nos vamos a Mar de Ajó. Y mi esposa se retoba y quiere ir a Santa Teresita. Y yo digo, ¿por qué Santa Teresita? Ese pueblo donde va Miguel. ¿Por qué? Aparte tiene nombre de diosa pagana, Santa Teresita. Por lo menos el nuestro es Mar de Ajó. Que Ajó era un cacique muy conocido que habitaba en la costa y por eso se conoce como Mar de Ajó, no el Mar de Ajó de comer. ¿Por qué te fuiste para Emaús? ¿Por qué arrancaste para Emaús si la orden era Galilea? Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste de lo que Dios te dijo que hagas? ¿Por qué te retobaste por algo que no sucedió como vos lo esperabas y te tomaste el palo y te fuiste? ¿Por qué te alejaste del mandato de Dios pensando que afuera te iba mejor? ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué estás tan frustrado que te alejas de los mandatos de Dios? Y tenemos que andar corriendo detrás tuyo y decirte, mirá, no dejes de buscar a Dios, no dejes como un niño que le decimos, mirá, por favor, ten cuidado, no te suelte de Dios si vos sabés lo que es soltarte de Dios. ¿Qué garantía tenés al soltarte de Dios? Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es doblegar nuestra voluntad. Y normalmente, a menudo, cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, sencillamente nos vamos. Entonces, como Jonás, nos sacamos un pasaje y nos vamos a Tarsis, pensando que ocultándonos y escapándonos de Dios vamos a estar mejor. Y yo tengo razones probadas para decirle que nunca, nunca, nunca fuera de las manos de Dios estarás a salvo. Solo en Dios podrás estar a salvo. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Por qué te fuiste a Emaús? Porque te cuesta obedecer el mandato. Y entonces estos dos estaban yendo del mandato. Lo segundo, mire cómo lo encontró Jesús. ¿Sabe cómo lo encontró Jesús? Como muchos de ustedes o como muchos de nosotros, enroscados en el por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es la pregunta que más escucho en mi oficina. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? ¿Por qué? Porque hay algunos que vienen como si tuviéramos la de cristal, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y empezamos a divagar. ¿Y por qué? ¿Y por qué sucedieron todas estas cosas? Y dice que ellos venían hablando y la conversación era bastante acalorada. Empezamos a hacernos preguntas que no tienen respuesta y entonces empezamos a argumentar sobre los argumentos que tampoco tenemos respuesta. No tenemos respuesta, pero seguimos argumentando. ¿Y por qué? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me resfrié? ¿Y por qué a mí me echaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué el pastor hoy está predicando largo? Sí, voy a predicar largo. Ahí te doy el por qué. Entonces dice que los ojos de ellos estaban velados, estaban ciegos, porque estaban enroscados en el por qué. Entonces la pregunta que te hago, si a las 10 de la noche cuando te acostaste, 12 de la noche cuando te acostaste,
La primera vez que te hiciste la pregunta no tuvo respuesta, ¿por qué te la seguí haciendo? ¿A cuánto le pasa o me pasa a mí solo? Usted no ensaya 10 razones por las cuales la respuesta, ¿cómo puede llegar a suceder? Entonces, ellos estaban enroscados en el por qué. Los ojos se le velan, no pueden ver a Dios, porque cada vez que te enrosques en el por qué, vos pidiéndole explicación a Dios. Yo he escuchado gente que dice, y demándele a Dios razón. Ese es un versículo extirpado de la Biblia, mal entendido. Dice, y demándele razón. Mirá, si yo le voy a parar delante de Dios, voy a decir, explícame. Si hay algo que he aprendido, que las explicaciones las doy yo, no Él. Él ya me explicó demasiado en la cruz. Él ya me habló demasiado en la cruz. ¿Quién soy yo para preguntarle por qué? Y en el hospital Garrahan, cuando estábamos viendo a la hija de David morir, después de 2 años y medio dentro del hospital, en esas noches largas que nos tocaba estar, la pregunta siempre era ¿por qué? Hasta que un día Dios nos dijo, no pregunte, ¿y por qué no? ¿Y por qué, Señor, estoy acá? ¿Y por qué no? ¿Quién sos vos que no te tiene por qué tocar? ¿Y por qué no? ¿Acaso mi poder no se ha cortado? ¿Acaso mi mano no se ha cortado para vos? O sea, mi mano todavía está acá y te puedo sacar de acá. ¿Por qué no? Y entonces la Biblia dice que Jesús se acercó y vio que sus ojos estaban velados, no los conocieron. Hay que caminar 11 kilómetros con Jesús y no conocerlo. Y entonces dice que Jesús se acercó y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Ay, Dios mío, mire cómo los tengo. Y de repente Dios te dice, ¿por qué tenés esa cara? A vos te pregunto, ¿por qué tenés esa cara? ¿Por qué estás tan triste? ¿Acaso nunca te he demostrado que todo estaba en mis planes? Entonces Jesús estos dos los encontró enroscados en el porqué, y mire qué interesante lo que dice ahí. Los encontró melancólicos por lo que podía ser. Es que nosotros esperábamos. Dice, eres tú el único forastero que no supo lo que pasó en Jerusalén estos días, y hasta la chusma de la esquina lo sabe. La tía Carmela lo sabe. La chusma número 1 de la familia. Lo digo porque está muerta, bien muerta. Y si hay algo que no pedimos que resucite es porque seguiría hablando. Entonces dice que Jesús, ellos le dijeron, eres tú el único forastero que no supo de las cosas y todo el mundo sabe. Jesús, gran hombre, poderoso, nosotros creíamos que él iba a hacer una revuelta, él iba a levantar un ejército. Cuando entró en Jerusalén yo lo vi seguro al tipo, lo vi. Y todos esperábamos que él redimiera a Israel de la esclavitud de Roma. ¿Nosotros qué esperábamos? Que ese día Jesús abra la boca, salga fuego y los queme a todos y los mate a todos y haga una matanza y chorra la sangre. Qué lástima que no fue. Hubiera sido lindo, la verdad. Una buena saga de película. Cuando Jesús abrió la boca y los consumió. Hubiera sido lindo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que Dios no hace lo que vos querés. ¿Sabe cuál es el problema? Que el libretito no lo escribís vos. Ellos presumían cómo iban a hacer las cosas y Dios les dijo, las cosas se hacen como yo digo, no como vos querés. Entonces ellos ¿esperaban qué? Esperaban un Libertador, esperaban un San Martín, esperaban un Simón Bolívar. Esperaban un tipo que saque la espada. Así lo esperó Pedro, los celotes estaban todos armados, esperando. Jesús encima entra a Jerusalén montado en un burro, 0 kilómetros. Qué bueno eso. Dijo, no me traigan el burro usado. A mí me traen un burro nuevo. Ellos le trajeron un burro nuevo.
Dijo, vayan y busquen el pollino que nadie montó, mío. Dijo, si me voy a dar los gustos, me lo doy en vida. ¿Viste esa gente que saca un auto a 0 kilómetros y le deja la funda de nylon para no estropearlo? Para que después, cuando lo vendan, le saca la funda de nylon y dice, mirá, tiene el tapizado. O sea, toda la vida el infeliz lo usó con el nylon. Yo lo quiero usar y lo quiero gastar. Y entonces Jesús subió arriba del pollino y se mandó para Jerusalén. Y las multitudes vinieron y aclamaban, ¡Hosana el que vino! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y coreaban porque todos esperaban, como él habló de un reino, como dijo que era un libertador y como dijo que era el Salvador, todos esperaban que el tipo dijo, a la voz de ahora caían del cielo las espadas y ¡Sasha! No quedaba uno. Jesús entró, miró, fue al templo, lo sacó a patadas, le dijo casa de oración, mirá lo que hicieron, se pegó la vuelta y se volvió. Y entonces empezó la desazón. Che, me parece que este Jesús no era lo que pintaba. Me parece que a mí cuando me enseñaron en la iglesia eso de que Jesús te rescata, te salva, te mima, te cuida, te acuna por las noches si necesitas. Porque viste que el evangelio que estamos viviendo es el evangelio ese. Jesús es el que te cuida, el que te escucha, el que te acompaña. No me dicen que Jesús es el Señor. Y la primera lección que usted va a aprender en su vida, si usted quiere caminar de la mano de Dios, es que Jesús es el Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Nosotros esperábamos. Y dice que Jesús arrancó desde los libros de Moisés, pasando por todos los profetas, explicándole que era necesario que Jesús muera y resucite al tercer día, pero no le entendieron igual. O sea que, como dice el viejo dicho, cuando el borrego nace barrigón es añude que lo fajen. Lean el Martín Fierro, porque están diciendo, ¿dónde está eso? Googleenlo. Un cacho de cultura. No te alcanza ni la Biblia para demostrarle a la gente que se trata de la voluntad de Dios. El apóstol San Pablo dice que hay 3 niveles de autoridad de Dios. Hay 3 niveles de voluntad de Dios. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No se conforme en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad, la agradable y perfecta. Está hablando de 3 niveles, buena, agradable y perfecta. O sea que hay una instancia donde dejás lo bueno por ir por lo agradable y después por lo perfecto. Cuando entras en lo perfecto, empezás a encontrarte en una dimensión totalmente diferente a la conocida. Cuando empezás a buscar la voluntad de Dios, que el Dios Padre te quiere mostrar, empezás a entrar en el campo de la madurez. Y cuando empezás a madurar, ya no pedís por tus cosas. Sencillamente orás como Jesús en Getsemaní. No se haga como yo quiera, sino como tú. Estos últimos años, mi única oración es, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, sabiendo que muchas veces el tú quieras es lo que exactamente yo no quiero. Está bueno que Dios te dé el deseo de tu corazón y está bueno porque Dios lo hace, pero hay veces que Dios te dice, pará, esto yo no lo escribí así, esto es distinto y lo vas a tener que aceptar. Sin embargo, también Jesús los encontró deseosos de un cambio. Morita, te perdí, no sé dónde estás, acompáñame. También Jesús los encontró deseosos de un cambio. Algo bueno tenía que pasar, porque ellos estaban deseosos de que algo genuino cambie, y aunque en la dirección incorrecta, Jesús se ocupó de ellos y les empezó a hablar. Ellos mismos después llegaron a decir que sus corazones ardían cuando Jesús les hablaba. Sin embargo, la penumbra de la noche anticipaba ese momento tan difícil de sobrepasar.
donde se hacen presentes los temores y lo sombrío de lo inevitable, hizo que clamaran. Hizo que de un corazón casi desesperado le diga: quédate, Señor. Se hizo tarde. Se hace tarde para volver a empezar, se hace tarde para volver a soñar. La noche está sobre nuestros hombros y el temor de una oscuridad me va a invadir, y entonces yo te pido, Señor, que te quedes. Quédate con nosotros, Señor, porque se hizo tarde, porque esto ya no lo puedo solucionar y porque necesito entender. Y en esta noche, de lo profundo de nuestro corazón, le tenemos que decir al Señor: quédate, Señor, porque se me hizo tarde y solo vos podés cambiar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, mire lo que dice Lucas, sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces ellos contaban las cosas, fueron a los hermanos, se dieron cuenta y contaron ellos las cosas que habían acontecido en el camino y cómo se habían reconocido, cómo le habían reconocido cuando, ¿qué dice ahí? ¿Me lo puede decir usted? Al partir el pan. Tu experiencia puede cambiar con solo sentarte a su mesa. Y es la mesa que hoy nos venimos a sentar. Yo no sé cuán tarde se te hizo. Yo no sé si la oscuridad de una noche cayó sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu negocio. Yo no sé cuán tarde pueda ser. Yo lo que te digo es que si lográs que Jesús se siente en esta mesa, tu suerte va a cambiar. La maldición va a cambiar. Hoy Jesús nos invita a la mesa. Y son todos invitados. Bienvenidos entonces a la mesa de nuestro Señor. Póngase en pie.